eso hace que efectivamente esta molécula tenga un momento dipolar más pequeño, ese dipolo tenga menos fuerza, sea más fácil separar una molécula de la otra. Por eso es que el éter dimetílico tiene una temperatura de ebullición bien bajita, y si mal no recuerdo está por debajo de cero la temperatura de ebullición del éter dimetílico. Es decir, la temperatura ambiente ya es un gas. El éter dietílico, que tiene una temperatura de ebullición un poquito mayor, a temperatura ambiente es un líquido, pero si ustedes lo dejan abierto, se volatiliza con gran facilidad. ¿Okay? Y además no forma puentes de hidrógeno, es decir, que las fuerzas intermoleculares que actúan sobre esas moléculas son bien débiles. Con relación a los tioles, fíjense que aquí tenemos un alcohol, ¿verdad que sí? Esto es un alcohol. ¿Un tiol qué cosa es? Un azufre en el medio. Quité el oxígeno y le puse una S, una azufre. En química, todo lo que sea tio tiene que ver con azufre. Todos los tiocompuestos tienen azufre en su estructura. Y todo lo que sea asa con Z o azo tiene que ver con nitrógeno. ¿Ok? Ustedes van a ver en el futuro algunas nomenclaturas con esos prefijos, y entonces eso les va a decir qué tipo de heteroátomos ustedes tienen en la estructura. Entonces los tioles son como los alcoholes pero con azufre, fíjense que tienen la misma terminación. Entonces, por ejemplo, este se llama metanol, ¿sí? Este se va a llamar metanotiol. ¿En serio? O mercaptanos, porque eso se les llama mercaptanos. ¿Okay? En ese caso metilmercaptano, porque este grupo solamente es un metil. ¿Sí? Metanol. Sí. Esto dijimos que era un éter. Sí. ¿Sí? Y si en vez del oxígeno yo tengo azufre, eso se convierte en un tioéter. Ok, fíjate que otra vez tiene el prefijo tio. Entonces, por ejemplo, este que está aquí se llama dimetiléter, este se va a llamar dimetiltioéter. Ok. Es importante el azufre en nuestras vidas, porque ustedes saben que buena parte de la estructura que tiene la cadena de ADN, la molécula de ADN, se debe a la formación de puentes disulfuro en la estructura. Además que por ahí hay el grupo que nos hable de proteínas. Aminoácidos y proteínas, nos va a hablar de uno de los aminoácidos, que es el único que tiene azufre, que es importante para la formación de cadenas proteicas. Y también hay puentes azufrados para reforzar interacciones entre cadenas. Como en el caso de la Exacto. Precisely, los puentes disulfuro. Importante, cosas interesantes de los tioles y los tioéteres. Huelen horrible. Sí. Huelen horrible. Hay balneario de azufre. Sí. El beta-mercaptan no los huele bueno. los tioéteres también se les llaman sulfuros. De hecho, en la industria y en el laboratorio no los llamamos tioéteres, los llamamos sulfuros. Sí. En zona del país hay agua que tiene alta concentración. Sí. Mañana. Sí, los sulfuros huelen a huevo podrido. Sí. Sí. Y o sea, tú abres el frasco y es de una vez que sale No, esa eso cosa es horrible. Ni Tanto siquiera es así que, por ejemplo, en el caso de los tioles, ustedes saben que la mezcla que utilizamos en las estufas de las casas es una mezcla de propano-butano. No, esos gases no huelen, no tienen olor. Para poder detectar las fugas, se les agregan pequeñas cantidades de mercaptanos para poder oler. Son pequeñas. Pero pequeñitas, son Sí, pero pequeñitas no huele. cantidades de ¿Pero ppm. huele qué? O sea, pero Creo no que huele para a veces huevo huele. podrido. Claro. Pero huele mal. Sí. Porque tiene. Hay veces que cuando usted... Obvio huele, porque tiene el mercaptano. Ese Le pone el mercaptano para que huela y tú puedes detectar las fugas. Hay gente que siente... O sea, el gas propano por su lado y el gas butano por su lado no tienen olor, son inolor. Imposible de detectar una fuga. Entonces la forma de poderlos detectar es que cuando están haciendo esa mezcla, que las meten en las cisternas grandes o vienen normalmente ya eso viene mezclado en los tanques, se le pone los mercaptanos
para poder detectar la fuga. Pero el propano y el butano no huelen, ellos solos no huelen. Pero necesitamos un chismoso que nos diga, hey, Tiene que haber puesto otro olor mejor. Luego si no explota. un olor mejor, Un olor mejor. no te alarmaría. Si de pronto te empieza a oler eucalipto, tú dices, oh, mira qué bien huele eucalipto. Tiene que ser algo que huela feo, en verdad, para tú querer detenerlo de alguna manera. No, Claro. Porque huele feo. Ay, qué bien. Pero es un fósforo. sí. Ésteres, no éteres. Sí, van a ser reacciones de esterificación en la que van a obtener olores Agradable. afrutados. La estructura, los ésteres. Voy a aprovechar aquí de hacer la diferenciación porque ustedes suelen confundir con alguna facilidad a los ésteres y a los éteres. Los éteres tienen esa estructura. O sea, su estructura general es ROR, ¿sí? Ror. Los ésteres tienen esta estructura. Es diferente. En el laboratorio donde van a hacer la esterificación, dependiendo de quién es de la estructura carbonada de esta R y de esta otra R, van a obtener olores diferentes. Ay, qué cool. Por ejemplo, cuando hacen la reacción con, creo que es con el anhídrido acético y el alcohol isoamílico, obtienen el éster que les da olor a guineo. Sí, es así, ya que se me olvidó. ¿A guineo? Ajá. Bueno, huele al chicle de banana, huele tal cual chicle de banana. Hasta ahora ninguno ha olido. ¿Un sitio de banana? Hasta ahora en el laboratorio. Ah, no, que Yo les enseñé aquí la reacción de esterificación los otros días, que es la reacción entre un alcohol o entre un alcohol y un derivado de ácido o un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Sí. Ustedes van a jugar exactamente con ácidos carboxílicos y alcoholes para obtener los diferentes ésteres con olores diferentes. Ok. Ey, profe, qué fácil todo. Entonces, aquí hay una pregunta que yo no voy a responder, esa respuesta la van a buscar ustedes. Y ustedes tienen aquí arriba, sabemos que el punto de ebullición del agua es 100 grados, más o menos a una atmósfera, bla, 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 ¿verdad que sí? Como nosotros dijimos que efectivamente se podían formar puentes de hidrógeno, que era una molécula más polar y todo aquello, entonces decimos que el punto de ebullición es mayor, por ejemplo, que la de un alcohol y la de un alcohol a la de un éter. ¿Sí? Sí. Perfecto. Fíjense los ángulos de enlace y luego tenemos aquí los ejemplos con azufre en vez de oxígeno. ¿Sí? Tenemos aquí sulfuro de hidrógeno con una apertura. Aquí el metanotiol con una apertura mayor y el dimetilsulfuro con una apertura mayor. Sin embargo, la tendencia de los puntos de ebullición se invierte. Ah, eso lo tienen que averiguar, ustedes ahí lo dicen. Pero ¿es posible que sea por el peso nuclear? No, Porque... Dale, que nosotros lo buscamos ahorita. Eso era porque se hacían enlaces dipolo-dipolo ¿dónde? entre el carbono y el azufre. Y arriba también, entre el oxígeno y el carbono también, se hacen enlaces. No enlaces, en ambos casos son enlaces covalentes. En los dos casos son enlaces covalentes. Porque el azufre y el oxígeno son más electronegativos que el carbono. Ahora bien, ¿cómo es que el punto de ebullición para los éteres disminuye, pero para los bioéteres aumenta? Eso no me lo van a responder ahora, eso ustedes lo van a investigar. Y yo espero que ustedes lo investiguen. No sé nada. No. Yo lo puse para preguntar. No. La pregunta. Qué bueno que la vienen y ustedes la responden y realmente es fundamental.
fundamentan con hechos Contundentes. científicos sus respuestas. Ah. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, por supuesto, debido a la estructura que tienen los éteres, pues lo que hablamos hace un rato, tiene diferencias en su punto de ebullición, en su solubilidad, etcétera, etcétera. Ellos se utilizan, los éteres, los podemos utilizar en la síntesis, cuando nosotros sintetizamos compuestos de Grignard o compuestos organolíticos, para estabilizar al metal que es deficiente de electrón. Los éteres pueden servir como bases, en ese sentido, como bases de Lewis, para estabilizar a ese centro metálico. ¿Okay? Para que él no reaccione tan rápido. O no se disasocie. Sí, para que se mantenga efectivamente así, no se disocie. Además, que recuerden que ahí cuando hay agua tenemos problemas. ¿Eh? Es que no reaccionan, precisely. No reaccionan. El magnesio es un metal que está muy deficiente de electrones porque está polarizado por un lado con el halógeno y por el otro con el carbono. Él es una especie de deficiente de electrones. Los éteres ahí lo que les sirven es para estabilizar con los electrones del oxígeno que no están enlazados con los pares de electrones. Pero no hay reacción, simplemente una estabilización. Un agárrateme ahí. Ujú. Luego los éteres pueden romperse de dos formas. ¿Ok? Cuando ellos reaccionan, una vez que los sintetizamos, pueden romperse de dos formas. Una forma es en el carbono alfa. Recuerden que el carbono alfa es el carbono que está, el carbono de al lado de la función orgánica. ¿Ok? En este caso la función orgánica es el oxígeno. Cualquiera de esos dos serán los carbonos alfa. Entonces la ruptura ocurrirá ahí, entre el carbono alfa y el carbono beta. ¿Ok? Ese es un tipo de ruptura que nosotros no vamos a estudiar aquí. Nosotros la ruptura que vamos a estudiar es la ruptura que se produce entre el oxígeno y uno de los átomos de carbono que tiene al lado. ¿Ok? O este o este. Ok. ¿Ok? ¿Por qué lado se va a romper? Eso va a depender de la reacción. Luego nosotros aprenderemos a predecir por qué lado es que se va a romper. ¿De acuerdo? Pero esa es la reacción que en principio vamos a ver acá. Las rupturas de ese grupo, que en consecuencia me van a dejar un grupo alquilo. ¿Okay? Y lo que importa es el alquilo, todo lo demás. No, me importa lo demás también. Ah, es Claro. que como que no se observa. Es que me pueden formar diferentes cositas. Y eso también cuenta como un oxonio. Sí. Ok. ¿Qué dice no observado? Formas de sintetizar a los éteres. Sí. Una de ellas que ustedes no han visto es la síntesis de Williamson, ¿ok? Es, como ustedes lo ven ahí, esa es la reacción, esa es la síntesis de Williamson, esa etapa que está allá arriba. El alcóxido reacciona mediante una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular con un haluro de alquilo para formar el éter y el haluro, ¿ok? Lógicamente, no me viene en un frasco, no voy a apagar más luces, ya. En un frasco no me viene el alcóxido ya preparado, listo para usar. Lo que me viene es el alcohol. Entonces yo le tengo que arrancar ese protón al alcohol. Y ya ustedes vieron en Orgánica 1 cómo arrancábamos un protón al alcohol cuando hicieron la prueba de acidez de los alcoholes. Ustedes agregaron a una piedra de sodio y le agregaban el alcohol, ¿no es cierto?, para determinar la acidez. Eso es justamente lo que se hace. Sí, eso fue así, eso fue así. Yo te lo prometo. Sí, yo no estoy diciendo que yo tengo memoria mala. Bueno, por eso, bueno, y acuérdense que yo les digo a ustedes que revisaran su manual de laboratorio, porque eso les ayuda a esclarecer muchas cosas, a recordar muchas cosas, y aquí es más fácil. Okay. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un alcohol en presencia de sodio metálico, se les va a formar en primer lugar el alcóxido, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense que ahí la primera etapa es la reacción con el sodio. Entonces, vamos a pintar eso como una reacción, porque eso es lo que yo les voy a pedir en el examen, ¿verdad que sí? Por supuesto. Por supuesto.
va a ocurrir básicamente una reacción de oxidorreducción. En realidad es el modo sobre electrón. Para formarme Pero el el curso. alcohóxido más hidruro de sodio. ¿Ok? Esa sería la etapa 1, la que ya está señalada de esta manera. En la etapa 2, ustedes tienen ahí tosilato de etilo, representado de esta forma. ¿Ok? Ese ion tosilato simplemente es un buen grupo saliente. Es como si hubiese puesto un halógeno ahí. ¿Ok? Nos interesa que haya un buen grupo saliente. ¿Por qué? Porque este sale, ya está. Y pra. Se me va a formar el haluro Y un eto. y el E. Ok. Sí. Cosas importantes. La estructura de ese haluro de alquilo o de esa especie donde está el grupo que va a salir, recuerden que para que sea SN2 no puede estar muy impedida estéricamente. Es decir, ese haluro de alquilo tiene que ser o metílico o primario o como mucho secundario. Es decir, si yo tengo aquí un haluro de alquilo terciario, esta reacción no va a ocurrir en una sola etapa nunca jamás. ¿Ok? Porque una reacción SN2 es una reacción que transcurre en un mecanismo concertado, es decir, en una sola etapa. Señora, Una pregunta, ¿se puede usar otro compuesto, por ejemplo, en vez del sodio para poder arrancar el filtro? Sí. hidruro de sodio. Y potasio. O, Siempre se usa hidruro de sodio. sí, o el ion amiduro, que también es una base muy fuerte. Pero di que hidróxido de sodio. Ok. Mira, ¿eh? ¿Yo? No. Ustedes deciden lo que hacen. Es parte de, de los conocimientos que ustedes tienen que movilizar. Precisamente. Entonces esa es la síntesis de Williamson, que es una de las formas de obtener alcohol. Otra de las formas era la que yo les decía, a partir de la hidratación de un alqueno, pero que en vez de utilizar agua, utilizábamos un alcohol. Entonces, recuerden que las reacciones de los alquenos son reacciones de adición electrofílica. Les expliqué ese mecanismo cuando vimos alcohol, si se acuerdan. Bien. Solo que en vez de alcohol teníamos agua. Aquí el doble enlace atacaba, o el enlace pi, mejor dicho, atacaba el mercurio que se adicionaba. El carbono que me quedaba deficiente de electrones como carbocatión era atacado, en ese caso, por el agua. ¿Sí? Imagínense que aquí hay una H. Estoy recapitulando sobre la síntesis de alcohol. Imagínense que aquí hay una H. En la segunda etapa hay una reducción con borhidruro de sodio y se me formaba el alcohol con orientación marcónico. Aquí, en vez de agua, estoy poniendo el alcohol. Entonces ya directamente cuando ocurre la reducción, que aquí entra el hidrógeno, me va a quedar un éter. Entonces, si yo quisiera obtener éteres con alguno de los radicales más sustituidos, que no lo puedo hacer por Williamson, lo puedo hacer por aquí. ¿Ok? Cuando necesito trabajar con radicales más voluminosos. Como en mi caso, del ejemplo que ustedes tienen allá abajo, precisamente. Ok. Ey, profe, qué fácil. Está chill, está chill. ¿Y qué otra? Bueno, la síntesis de los tioéteres es igual a una síntesis de Williamson, solo que en ese caso vamos a trabajar con los tiolatos. Ese tiolato sirve de nucleófilo, igual tengo el haluro de alquilo, sale el grupo saliente y ataca el tiolato ahí para darme el tioéter. Esa es la misma síntesis de Williamson. Pero no hay que formar. Solo que en vez de alcoholes, vamos a utilizar tioles. Y entonces a ese tiol le vamos a arrancar igual el protón, me va a quedar el tiolato, que me sirve de nucleófilo. Es el mismo mecanismo. Se arranca igualito con el sodio. The o con- same thing. Thank you. Pato. Gucci. Señor, Que el bromo era que no.
Él se negarita el solo. grupo saliente. Sí, el bromo del grupo saliente. se va Claro, solo. un halógeno. Sí. Saliente. Claro. Duro, duro, Claro. duro. Entonces, Eso es prácticamente lo mismo. vamos a dejarlo hasta aquí. El miércoles arrancamos acá. Oh, ok.